Delirio a dúo. Un viaje al aire por los espacios literarios. Hola otra vez, aquí estamos nuevamente en este espacio prometido, esta segunda parte prometida del libro a dúo, otra vez con esta pequeña gotica que nos acompaña y ya se está volviendo la fuerza de nuestro discurso. Nos vamos en este nuevo espacio, viaje al aire por los espacios literarios, en nuestra muy prometida segunda parte de aquellos libros que de alguna manera u otra han determinado nuestras vidas, han dado un giro profundo en nuestras vidas. Totalmente. Y lo hacemos no por una afán autoindulgente, sino con miras a enviar a cada quien también a una búsqueda introspectiva por aquellas obras. Lo dijimos la vez pasada, no solamente literarias, también cinematográficas, vitales, pictóricas, que de alguna manera hayan sacudido la propia forma de pensar. Se trata, de todas formas, de un espacio cultural. Ustedes saben bien, aquellas personas que han estado con nosotros desde que arrancamos, un espacio cultural dentro de tanta asfixia diaria que a veces se puede convertir en algo bastante denso. En este episodio estamos en una segunda ocasión con esas voces, esta vez femeninas, tal lo prometido. No porque hayamos dicho lo que teníamos que decir en el episodio anterior. Aclaramos que por cuestiones de espacio, de tiempo, tuvimos que circunscribir. ¿Cómo no hablar, en mi caso particular, de presencias como Dante, como Cervantes, como Los Miserables de Víctor Hugo, Capitalismo y Esquizofrenia? Pero serán libros que trataremos en otros episodios y que en segmentos ya más dedicados a, digamos, Los Miserables para el romanticismo. Podemos hacerlos como por temas o por autores. Por autor también puede Exactamente, ese paréntesis nos quedó abierto. Vendrá una continuación. Y hoy decidimos sumergirnos por nuestra parte, esas voces femeninas que también han dado un revolcón en nuestro modo de pensar, de ver el mundo, de sentir de nuevas formas. Un poco subjetiva, por supuesto, la selección, con miras a un llamamiento para que cada quien haga un ahondamiento en sus propias lecturas, en sus propias claro, vidas, en sus propias singularidades, que nos lo hagan saber. Aprovecho la pauta, por supuesto, no olviden, si quieren que sigamos metiéndole toda la ficha a este espacio cultural, seguirnos por Instagram, suscribirse por favor, muy importante para nosotros. Sí, claro. A YouTube, suscribirse a Spotify, activar la campanita, todo lo que ya darle se sabe, like, hacer comentarios, compartir y todo lo demás. Clea les agradecerá sobremanera. Y podemos comenzar, decía en este caso Lezama Lima, y podemos empezar. Bueno, comienzo entonces. Habíamos dicho en el episodio anterior que íbamos a hablar de nuestros autores favoritos y de nuestros libros favoritos y los que han marcado nuestra vida. En el día de hoy vamos a hablar sobre las autoras que han marcado esa pauta de lectura y de transformación vital. Comienzo con este libro que se llama Persuasión, de Jane Austen, y comienzo con este porque para mí el romanticismo en la literatura ha sido fundamental. Creo que las lecturas de novelas que yo más he disfrutado han sido de las novelas románticas, y considero que esta novela de Jane Austen pues no se queda atrás. Es casi siempre como que escuchamos hablar de grandes autores románticos, pero muy pocas veces escuchamos acerca de las autoras románticas, del romanticismo. Por lo demás, esta edición es hermosa, es bellísima, como pueden verla. La tapa dura, luego viene con ciertas ilustraciones que lo acompañan. Es una edición así como súper hermosa.
Y me encanta esta obra porque hace una crítica a la sociedad conservadora del siglo XIX inglés y lo hace desde la perspectiva femenina, desde una mirada de mujer. La historia no les voy a contar como la trama, solamente voy a mencionar como partes importantes de la obra. Anne es la protagonista y pertenece a una familia de clase media. Evidentemente está haciendo también una crítica a la burguesía, al pensamiento burgués del siglo XIX, que recién empezaba como a tener como ese peso que luego se va a extender durante todo el siglo XIX y que va a ser como tema recurrente dentro de la literatura inglesa, sobre todo. Clave recordar, romanticismo, estamos hablando, romanticismo, una contestación al racionalismo, siglo XIX, 1800, primera mitad del siglo XIX. Sí, claro. Y recordemos también, ahora que haces como la aclaración, que no se vaya a confundir romanticismo con cursi, ¿no? Como sentimentalismo, cursilería. Utilizamos el término de manera coloquial como es muy romántico porque me regaló rosas o bueno, ese tipo de cosas. No, romanticismo tiene que ver más con una forma de pensamiento, es un movimiento literario y artístico que corresponde a la primera parte del siglo XIX. Es propiamente inglés, francés y alemán específicamente, y estamos hablando hoy del romanticismo inglés con este libro de Jane Austen. Hace, como les decía, una crítica entonces a la sociedad conservadora, pacata, inglesa de esa época y de las costumbres que estaban también como muy arraigadas con respecto a la familia. Y dentro de ese lugar, pues las mujeres, que en este caso es Anne, que no se ha casado y ya está por encima de la edad propicia para casarse. ¿Qué problema, no? Por otro lado, pues se enamora, no se casa porque se enamoró de un hombre que no tiene dinero. Y pues no, eso no puede ser, es imposible en el siglo XIX. Entonces, como no se enamora de otra persona y no se quiere casar, se vuelve una mujer rebelde para la época. Sin embargo, es una rebeldía me parece que es como, no sé cómo decirlo, como una rebeldía sumisa, que es como muy extraño. O sea, no es rebelde así explosiva, sino es como rebelde a su manera, muy quietica, muy en su casa, pero no se casa y no se casa y no se casa. Finalmente, el hombre del que se enamora, que lo rechazó, él se va así como muy mal, porque ella ya no quiere estar con él, porque ella le dijo que no, porque no tiene dinero. Se hace millonario siendo marinero y luego ocupa un lugar importante dentro de la sociedad. Ella se arrepiente de haberlo rechazado y la novela tiene final feliz. Es extraño que eso ocurra porque las novelas románticas casi nunca tienen final feliz. Siempre se van como hacia el lado del infinito, si el romanticismo es propiamente hablando una contestación al racionalismo, el romanticismo, grosso modo, trata de lo que excede los límites de la buena y equilibrada razón. Entonces los temas profundos del romanticismo es la locura, el desequilibrio mental, la muerte, todos los estados alucinatorios que llevan la conciencia más allá de sus límites. Mary Shelley es caso ejemplar de romanticismo con Frankenstein. Las hermanas Bronte, no solo Charlotte Bronte, sino Anne Bronte, claro. Emily Bronte, que trata mucho más de tiempos muertos, de silencios, de vacíos. Jane Austen se inserta en esa lógica. Sí, y entonces acá en este libro, en esta novela, en Persuasión, es más como por el lado del amor. Entonces el amor como esa fuerza también violenta que capaz de irrumpir dentro de los buenos modales de una sociedad. Y también lo que el tú amor decías, como... una burguesía ya cada vez más horriblemente acentuada, cada vez más
como lo decimos hoy en sentido peyorativo, esa pequeña burguesía cada vez más cómoda y satisfecha en sí misma, el romanticismo es sinónimo de insatisfacción consigo mismo y por ende de rebeldía. Y vamos a ver a lo largo de el día de hoy cómo casi todas las obras que vamos a mencionar tienen que ver con ese factor como de rebeldía, y que no solamente empieza en el siglo XIX, sino que se va a ir extendiendo a través de las décadas, de los años y de los siglos hasta nuestros días. Sí, por alguna razón coincidencial, la inmensa mayoría de las autoras que escogimos no tienen ellas final feliz. No haremos énfasis en los finales propiamente de sus vidas. Queda de tarea para quien interese. Es el caso, presencia imposible de eludir si vamos a tocar este tema, Virginia Woolf, por supuesto. En esta oportunidad escogí Las olas, que se suele decir, de hecho, de manera consensuada, se plantea como la gran obra de Virginia Woolf. Virginia Woolf no solo escribió novelas, tiene ensayos, como por ejemplo Una habitación doble. Propia. Una habitación propia. Sí. Cuentos como Lunes o Martes. Pero se dice que es en las novelas y particularmente Las olas donde de alguna manera se siente, o ella quiso plantear de manera más fuerte lo que se llamaría propiamente hablando sus estados. Me va a sonar muy aparentemente compleja la frase, es los estados valetudinarios de una semiótica pulsional, porque son las pulsiones las que crean la semiótica, es decir, la manera de hablar, la manera de crear las sintaxis narrativas. Virginia Woolf se podría decir que es posterior al romanticismo. Si se le quisiese catalogar, sería postromanticismo. Ya se le empieza a catalogar en vanguardias. Claro, es pura modernidad. Lo que sí es contemporánea a los impresionistas, allá un poco contemporánea a los impresionistas, allá donde los impresionistas en pintura también se proclama como la primera vanguardia artística de finales del XIX, comienzos del siglo XX, y tal como los impresionistas cuyo interés y cuyo sentido era producir la sensación, más allá de producir un tipo de discurso, de relato. Virginia Woolf se dice que es de las escritoras que hace una apertura a las vanguardias, porque ya no se trata tanto del buen sentido de una narración, sino de la transmisión de una sensación. Y toda sensación es múltiple, por eso en muchos casos se dice que es muy difícil, y no es propiamente difícil, sino caso ejemplar, esta novela, Las olas, en 9 episodios a través de 6 protagonistas se hilan 6 discursos. Nunca hay un protagonismo de un solo narrador, de una sola narradora, sino lo que se denomina una polifonía, en donde cada voz produce una sensación, y esa sensación no es otra que la de cada capítulo. Comienza con una especie de desbarrancadero, un paisaje, y en el primer capítulo el sol está en su aurora, empieza a amanecer. En el segundo capítulo sentimos que es otro sol, sentimos que es otro paisaje, y ya estamos en el sol de 11 de la mañana. Y así durante los 9 capítulos llegamos a la puesta de sol, allá donde finalmente nos damos cuenta que es solamente una misma aurora, un mismo caso, a través de distintas sensibilidades, y cada sensación se plantea a manera de una mareada, de una oleada. Entonces se dice que donde mejor Virginia Woolf expuso sí, es bien conocido,
su condición. En muchas de sus cartas, en sus diarios, ella escribía que ya las voces que la acosaban en su conciencia la estaban hundiendo cada vez más hasta llevarla a su trágico final. Y esa multiplicidad de voces simultáneas son las que se plantean de manera ejemplar en Las Olas, Virginia Woolf. Esta edición no es tan buena, no esta sí, hace su tarea. Siempre esta clase de presencias sería lo idóneo leerlas en su idioma, y sobre todo si se trata de poesía. En este caso, tu edición es muchísimo mejor en el caso de Jane Austen. Bueno, sí, pero remito a Las Olas de Virginia Woolf como algo que tenemos que recorrer en esta vida, si no sería Virginia una Woolf pérdida. es una escritora que no es tan sencilla de leer. Es complicada muchas veces, justamente por lo que estabas mencionando sobre la multiplicidad de voces, acerca también del paisaje, cómo se convierte en una forma de manifestar el interior de los personajes, más que un paisaje como un escenario. Exacto. ¿Sí? Entonces eso, si uno no lo entiende, se le vuelve también como caótico en la cabeza, que también es muy interesante porque termina uno metido de algún modo en la cabeza de Virginia Woolf. Sí, tal cual, y por eso es que muchas veces se lleva en paralelo el Ulises de Joyce y en el caso particular Las Olas de Virginia Woolf, porque fueron las dos obras que bautizaron el siglo XX. Ambas se produjeron a comienzos del siglo XX, mostrando ese vector de la presencia de una multiplicidad de sensibilidades, de sensaciones, dándose de una sola vez. En eso dicen que radica su dificultad, pero creemos que, como todos, se trata de perder el miedo y sumergirse. Sí, totalmente, totalmente. Cuando uno ya entra en la lectura de Virginia Woolf es increíble, porque uno ya está en otro lugar es casi como alucinar, es una cosa rara. Y muy por la misma como onda, yo voy un poquito más allá en el tiempo, ya vamos más adelante en el siglo XX, y voy a hablar de este libro que se llama El amante, de Marguerite Duras. Ella tiene una historia que va a ir mencionando poco a poco en sus distintas obras. Casi toda su obra es autobiográfica o refiere a episodios pues, de su propia vida. Sin embargo, hace algo similar a Virginia Woolf, y es emplear la atmósfera del paisaje como una metáfora de las emociones que están transcurriendo en los personajes. Marguerite Duras, ella nació en Vietnam y a los 18 años fue a vivir a París. Era una situación ahí como extraña, complicada. Hago como esta introducción porque tiene que ver con la novela de la que les voy a hablar, que es El amante. Ella se va a vivir a los 18 años a París con toda su familia, porque ellos son franceses pero radicados en Vietnam. Ella nació en Vietnam, sin embargo toda la vida le dijeron que era francesa. Entonces ella en una entrevista va a decir como que ella no se siente de ningún lado, que se siente como un poco como lanzada al mundo sin tener una patria específica, y eso fue contundente en su creación literaria. Eso lo menciona ella en una entrevista. No confundir con otra autora excelente que bien habría cabido en nuestra nómina, que es Marguerite Yourcenar. Hay veces que se suelen, por desconocimiento, porque sus universos son totalmente distintos, pero se suelen confundir. Marguerite Yourcenar es universo paralelo. Marguerite Yourcenar es la autora de Memorias de Adriano. Tal cual. Pero en este caso, Marguerite Duras y El amante, ¿tú lo escogiste? Sí, El amante. La novela se lee a mil, se lee rapidísimo. Es una novela erótica.
escrita por una mujer y eso también la hace así como maravillosa. Esta novela, como les contaba, les mencionaba, tiene que ver con un episodio de su propia existencia. Siempre ella ha dicho como que bueno, sí, igual es literatura, por lo tanto no se puede considerar como verídico al 100%, porque es literatura, está ficcionalizada y demás. Es la historia de una adolescente que conoce a un hombre millonario y toda la novela son sus encuentros amorosos. Eso es así como para invitarlos a la lectura, para no contarles la obra, para que queden como con ganas de leer, porque me parece interesante, porque me gustó, porque es que el personaje que habla es la niña, ¿sí? Y entonces eso es supremamente interesante cuando uno lee una novela erótica, porque casi todas las novelas eróticas fueron escritas por hombres y desde la mirada del hombre, en este caso es la mirada de la joven adolescente, sus primeras experiencias sexuales. No tiene escenas tan explícitas, pero digamos que sí es supremamente sensual, es súper seductora. De hecho, como que tiene aquí unas descripciones así de la luz muy interesantes, porque me parece que la luz tiene que ver mucho con el estado anímico de ella y con su sexualidad. A la novela le han hecho varias versiones cinematográficas y la novela, pues claro, o sea, ya estamos hablando de los años 60, de una escritora que escribió en francés en los años 60 y la novela pues fue llevada al cine por la nueva ola francesa. Ay, sí, es de las pocas veces que se puede decir que una película está a la altura de un clásico y que no es la película del libro, sino que de alguna forma es una especie de desdoblamiento. La han llevado al cine muchas veces, pero la versión cinematográfica contundente es la de Jean-Jacques Annaud, el mismo director del Hombre de la Rosa, el mismo director de La Guerra del Fuego, y se podría decir Jean-Jacques Annaud, de los que también, si no estaba en el corazón de la nueva ola francesa, sí estaba circundándola de manera muy, en el mejor de los sentidos, sí, acaparadora. Jean-Jacques Annaud haciendo el amante. Casi que se podría decir cuando una obra se lleva de tal forma al cine que no es que sea una adaptación, sino es como si Jean-Jacques Annaud hubiera encontrado en un problema personal un problema que en su momento sintió Marguerite Duras. Marguerite Duras lo desarrolló en términos literarios y él lo desarrolló en términos cinematográficos con la ayuda de Marguerite Duras. Claro, porque Marguerite Duras además estuvo metidísima en muchos proyectos cinematográficos, le encantaba el cine, entonces ella misma dio como el aval para que se hicieran las películas. Marguerite Duras, sí, excelente. Entonces yo voy a hacer un viaje a través del Atlántico. Se me olvidó decir, Virginia Woolf también, si en el caso de Jane Austen estábamos en el corazón de un romanticismo que ya estaba haciendo una crítica a una pequeña burguesía muy decimonónica y muy inglesa, el caso de Virginia Woolf ya es una crítica a la sociedad victoriana de la Inglaterra de comienzos del siglo XX, allá donde victoriana es por la reina Victoria, que se caracterizó por sinónimo de moralismo exasperado, es decir, la muerte de Oscar Wilde tiene nombre propio, que es la sociedad victoriana, y más o menos Virginia Woolf también fue una víctima de ese clima atosigador y asfixiante que para la historia quedó bautizado como la época victoriana por la reina Victoria.
Y es justamente ante ese moralismo exacerbado que hoy por hoy sigue dándose bajo otras facetas, quizás de manera tanto más temible cuanto menos explícito, los moralismos ocultos en discursos de tolerancia. Eh, en Latinoamérica, si alguien combatió esa pequeña moral pequeño burguesa de una sociedad de industrialización creciente, y cuanto más industrializada, más engreída y por ende más arrogante y por ende más atarbana, quien más fuerte en el momento de su auge en Latinoamérica hizo una contestación es la poeta inmortal Alfonsina Storni. No podemos decir Alfonsina Storni sin que resuene sobre ese nombre Gabriela Mistral, que la admiraba sobremanera. Gabriela Mistral, primer Nobel de Literatura en Iberoamérica. ¿Cómo no vamos a dar un espacio para Gabriela Mistral? Y por otro lado, Gabriela Mistral también educadora, pedagoga, así con todo el corazón y el alma y el espíritu. Claro, Pablo Neruda no sería posible sin Gabriela Mistral. Gabriela Mistral no pudo encomiar en elogios sinceros a Alfonsina Storni, allá donde la rebeldía de ella se plantea de otra manera, no se plantea de manera tan, digamos, tan en la dimensión de no se manifiesta en la manera en la que una Virginia Woolf bombardeaba sensaciones, producía maneras de sentir en las olas, como Jane Austen crea tiempos muertos exasperantes para la narración equilibrada de la conciencia. En el caso de Alfonsina Storni, sus manifiestos es toda una política, tanto en su vida como en su obra. Fue en la Buenos Aires de 1920, madre soltera, allá donde ser madre soltera era un crimen y una mujer vista de la peor reputación. Ella fue de las primeras que llevó, pero con que en una obra ejemplar que se llama Mundo de Siete Pozos, manifiesta de manera muy frentera su postura de ser madre soltera. El libro fue censurado, fue atacado, Mundo de Siete Pozos, para la posteridad. Es una de las grandes banderas de las voces que rompen con cualquier tipo de opresión, en este caso femeninas. Alfonsina Storni, madre soltera, contra toda una sociedad. Y por otro lado, su gran rebeldía ante esa industrialización es una bellísima fuga, pero fuga hacia adelante, fuga de frente a Oriente. Las primeras presencias que traen a Oriente, a Occidente, en este caso se trata de, sí, Marguerite Duras, con el amante, hace muchas alusiones a la China. Resuena con Alfonsina Storni, que hace toda una encarnación del taoísmo, de Tao Te Ching, de Lao Tse. De hecho, muchísimos de sus textos ella los firmaba con un seudónimo, donde ella se hacía llamar Tao Lao, que traduciría algo así como el antiguo camino de la naturaleza. Trajo en tiempos absolutamente inusuales para Occidente y para Latinoamérica en particular, trajo a Oriente a la China de Lao Tse, es decir, siglo VI antes de nuestra era, en poemas y poemarios tan profundos como La inquietud del rosal, Languidez, Ocre. Su poesía está impregnada, a diferencia de la polifonía de Woolf, está impregnada de aromas, de la potencia de la naturaleza, de la efervescencia de la vegetación.
Se dice que está enmarcada en la línea del modernismo latinoamericano, allá donde el modernismo es heredero del romanticismo. Ya estamos en plenas vanguardias. Sí, ya puro siglo XX con todo. Y Alfonsina Storni, un muy trágico final, de alguna manera dramatizado musicalmente, de manera muy bella. Tenemos que traer la colación. En su momento hablaremos de quienes hizo posible Alfonsina Storni, una Elena Garro, una Rosario Castellanos, pero no podíamos dejar este espacio sin ir a fuentes que nos han taladrado Sí, claro. bastante, como en mi caso, Alfonsina Storni. Y pues yo sigo entonces con poesía. Iba a mencionar otro libro antes, pero para seguir también con el tema poético y también trágico. Entonces, mi autora de mis amores de la vida, Alejandra Pizarnik. No voy a hablar propiamente de la poesía, sino más bien de los diarios. Y escogí los diarios porque siempre hemos visto a Alejandra Pizarnik a través de su obra poética como alguien metido como con el tema así mortuorio, como medio tenebroso, lúgubre, oscuro, cuervos, fantasmas. Había un malentendido con ella, y lo bueno es que la historia las arregla para poner las cosas en su lugar, y ese malentendido por lo general siempre viene de quienes no la han leído, Sí, que es pensar totalmente. que con Alejandra Pizarnik estamos en el terreno exclusivamente de lo gótico y de las elegías como taciturnas. algo muy, como muy oscuro. Hay mucho de eso, sí, pero me parece que la poesía tiene mucho de eso, o sea, toda su obra poética es así, y es como un personaje o una forma de ella como esconderse detrás de esa poesía. Ella misma lo dice, o sea, construye su obra poética para esconderse ahí y habitar ahí, pero es como un universo, es como si uno hiciera un escenario, una escenografía, y se pusiera como un vestuario especial para esa escenografía y se metiera ahí. Eso hace ella en su poesía, pero en los diarios es ella, y ella es otra ella. Entonces me encanta este libro porque si bien sabemos que su vida fue dolorosa, no porque le hubieran acontecido cosas trágicas, en general tuvo una vida bastante como tranquila y cómoda, sino más bien por los tormentos psíquicos que le acontecieron. Habla mucho de eso acá, bastante, pero también tiene unos momentos que son muchísimos, de un humor así maravilloso, tiene puro humor negro, es sarcástica, es supremamente inteligente, es lectora así como de los grandísimos autores de la literatura, de la filosofía, es muy lectora de filosofía, y cuenta pues situaciones personales. Aquí claramente es un diario, pero con muchas veces como llena de humor, y eso es lo que me encanta porque nos hace ver a otra versión de Alejandra Pizarnik, que es ella. Por lo demás, los diarios también nos permiten observar cuál fue todo su método de creación poética, porque a través de ellos nos va contando cuáles son las lecturas, qué poema está construyendo, qué libro está intentando hacer, los padecimientos que le producen, que le produce la escritura de tal o cual libro, los comentarios que hace sobre tal o cual lectura y cómo los va asociando con su diario vivir, como ocurre con los escritores cuando la literatura ya no es el tema del trabajo, sino la literatura es su propia vida y su propia existencia. Entonces esos son los diarios de Alejandra Pizarnik. claro, ocurrió una cantidad con los diarios, lo que dijimos en nuestro episodio anterior. Quienes no lo hayan visto, a dirigirse a nuestro episodio anterior, los libros que han marcado nuestras vidas. Los diarios son de la manera muy en el mejor de los sentidos,
muy intelectuales, cargados de nombres, es decir, para sustentar sus tesis las apoya en Kafka, en Dostoyevsky, en Virginia Woolf, en Simone de Beauvoir, y como lo dijimos en el episodio anterior, con base en otra personalidad, hay un trasfondo siempre de carcajada en todo su dolor, lo que también la aproxima muchísimo, y hace que también sea para mí alguien muy importante. Claro, claro, claro que sí. O sea, compartimos autoras, Así es, solamente que también. pues por términos así como súper prácticos pues decidimos como bueno, como que me lo quiero yo. Hay también un... A mí me quedan 2 libros y a ti creo que también, ¿sí? Sí. Y nos toca como, pues vamos a alargarnos un poquitito esta vez para poder mencionarlos y que no nos queden ahí como por fuera volando. Sí, volando, hay un me acordaste con el humor hay un humor terriblemente negro en Alfonsina Storni, en el caso de ella era escritora para revistas y le dieron la sección femenina allá donde pensaban que femenina tenía que hablar de cómo hacer pasteles y cómo enseñar a tender las sábanas. Y en esa sección la utilizaba para escribir en 1919 en temas tan polémicos, incluso en la actualidad, como estar a favor del aborto, a favor del divorcio. Obviamente la echaron de la revista. Claro. Y sí, son artículos que hoy por hoy revelan la magnitud de su crítica social en cada una de las letras. En el caso de Alfonsina Storni hay una entonces también resonancia con Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, evidentemente posterior. Alfonsina Storni, estamos hablando de los 1930. Y de Pizarnik de los años 50, 50 60. Ajá, exactamente. Y sí se podría decir se podría decir que cada quien con su universo aparte, pero la Alejandra Pizarnik para Latinoamérica es la Sylvia Plath para Norteamérica. Quien no conozca a Sylvia Plath, es la voz de la, yo creo que va a ser la palabra del día de hoy, de la rebeldía más frentera, más necesariamente altanera, históricamente, una necesidad histórica, una altanería que necesitaba la historia, porque cuántos siglos de opresión. En el caso de Virginia Woolf se manifiesta por una multiplicidad de sentidos, en el caso de Alfonsina Storni por un llamado a Oriente, por un llamado a las fuerzas de la naturaleza. En el caso de Alejandra Pizarnik, un gótico, pero un gótico apasionante que de pintoresco no tiene nada, repleto de humor y de un intelecto admirable. En el caso de Sylvia Plath, no hay palabra que no sea puñal, allá donde produce una herida para airear cerebros cerrados como los de la Norteamérica de los 50. Su obra comenzó a ver la luz fuerte casi de manera póstuma, después del 63, allá donde ella sí trata de manera muy explícita y de manera excesivamente frentera las dimensiones del dolor, de la muerte, de la soledad, del horror de la sumisión, del tener que aparentar lo que la sociedad quiere, tener que verse como la presencia bonita que tiene que estar siempre bien puesta y saber dónde poner bien los cubiertos y cuidado con faltas de tacto. La voz más contestataria, por lo menos para una Norteamérica que en los 50 era una cárcel, es la de Sylvia Plath, en particular con este libro de poemas, Ariel,
Ariel invoca una sílfide, una presencia aérea en la mitología. También tiene una novela que es La campana de cristal, donde hace toda una alusión a esa sensación de vivir en un encierro, lo que aquí diríamos una burbuja, un encierro que se necesitaba romper. Y si alguien realmente la rompió, para una Norteamérica de los 50s, como para una Buenos Aires y una Latinoamérica también de los 60s, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath. Edición, esta sí, monumental, porque es bilingüe en principio, y claro, leyéndola en su propia lengua, es la grandeza de la poesía, que es seguir el ritmo, seguir las aliteraciones, seguir los acentos, toda la música que produce, allá donde es una música hermosamente agresiva. Yo creo que cada vez que la leo, su rebeldía me parece mucho más fuerte, mucho más frentera y por ende mucho más seductora. Silvia Plath, tenía que traerla a colación en este episodio. Sí, hay bastante poesía el día de hoy. Bastante poesía. Bueno, voy a cambiar de género y también vamos a otro lugar del mundo. Me he dado cuenta que hemos como hecho un viaje por distintos lugares del mundo y eso ha estado bien interesante. Sí, eso me parece bien chévere. No lo teníamos planeado y salió así. Voy a hablar de este libro que se llama La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Entonces pasamos al terreno de la filosofía, aunque este libro sigue siendo literatura, en tanto que se trata de como 3 fragmentos, no sé cómo llamarlos porque es extraño, son como una es como una mini novela, luego viene un monólogo y luego viene un texto escrito en forma de diarios, es ficción, pero es ficción con la intención de hacer filosofía, que es todavía más interesante aún. Ya sabemos que Simone de Beauvoir pues, fue una filósofa que además se autoproclamó feminista, fue también ícono del feminismo y casi toda su obra, si no toda su obra, ha estado enfocada o estuvo enfocada en hacer un manifiesto de liberación de la mujer. Entonces, en esta ocasión, La mujer rota, pues no es no es como, no está por fuera de ese lugar, su mismo título lo indica, y me parece muy interesante, me gustó muchísimo esta lectura, porque también tiene humor. Me gusta mucho cuando uno mira la literatura o la filosofía con una solemnidad profunda y de repente los autores y las autoras le empiezan a enseñar a uno que eso pasa muchísimo con Pizarnik, que precisamente claro, por una mala lectura o por no leer nada, se piensa que hay ojos blancos y toda una pose. Y es la misma Pizarnik la que se encarga de un martillazo, de aterrizarnos, y lo mismo. Claro, y entonces me encanta cuando los autores que se han como mitificado en ese lugar de intocables y además así súper seriotes, resulta que en su obra le muestran a uno que no, que muchas veces la profundidad del pensamiento está en la risa, en la carcajada, en hacerlo reír a uno de las mismas situaciones en las que uno muchas veces está metido y lo hacen a uno reír porque uno se siente identificado con esos personajes. Aquí, por ejemplo, hay muchos diálogos y son diálogos de pareja. Y entonces uno termina diciendo como esto yo ya lo he dicho, esto lo he vivido, sí. Entonces, claro, uno se ríe, uno termina riéndose, el título, La mujer rota, le hace pensar a uno como, oh, qué tragedia. No es tan trágico, es más como es filosofía, entonces es más como esa reflexión sobre la existencia, en este caso pues la existencia femenina, el ser mujer en el mundo y cómo se asume eso, pero también cómo muchas veces uno mismo se encarga de autosabotearse
la libertad que ya uno tiene. Entonces es más o menos eso, no es como ponernos en contra unos de otros, sino cómo hacemos para, para nosotras mismas, dejarnos ser a nosotras mismas, ¿sí? Como cada quien con su propio yo y con su propia existencia que hace para liberarse. Entonces ese es el llamado que hace esta obra de Simone de Beauvoir, que me parece bellísima, es súper amena para leer, es filosofía, pero es filosofía escrita en forma literaria, entonces es así como una maravilla. Y bueno, invitadísimos a leer esta obra si quieren entrar de repente en el universo como de la filosofía para mujeres. O bueno, para todo el mundo, pero Sí, digamos finalmente, feminista, porque sí, ella claro. sí se autoproclamó. Sí, sabemos que feminista. digamos, la gran obra, el gran manifiesto es el segundo sexo, pero dentro del segundo sexo, obras como La mujer rota destacan sobremanera. Otra vez en un viaje transatlántico aparece alguien que en este caso sí a mí me toca mucho porque, todo hay que decirlo, una presencia que tuve la fortuna de conocer muy cercanamente, muy personalmente, María Mercedes Carranza. Por razones de la vida pude conocerla muy bien, hablar con ella mucho, sentí mucho su muerte. En el caso de María Mercedes Carranza se le suele denominar que es generación post-nadaísta, que hace parte de la degeneración del desencanto. En efecto, gracias a ella, la generación Golpe de Dados tuvo un centro de operaciones que es la Casa de Poesía Silva, del cual ella fue directora. Colombia la mató, más o menos se puede decir que el secuestro de su hermano, la muerte de Luis Carlos Galán, razones también personales, fueron psicológicas, mentales, una tendencia depresiva muy fuerte, que está reflejada de manera muy, muy sincera en su obra, donde no obstante también hay, en este caso yo no diré humor, pero sí está el toque que caracteriza, singulariza su poesía, que es una poesía sincera en el dolor y en una muy explícita y muy manifiesta negatividad, pero hay un llamamiento a una voluntad amante, a un deseo amante, que se da no otra vez, no blanqueando los ojos, hablando de la luna y del atardecer, sino hablando de esos amores que se dan entre la ropa sucia y entre tanto plato que hay que lavar y el cepillo de dientes. Es decir, toda una estética de la seducción en la cotidianidad, que nos aproxima a ese mundo de las cosas, que nos hace también ser amantes de las cosas, en el fondo ensombrecidos por una pulsión de depresión que marcó al país, allá donde ella misma, con la Casa de la Poesía, solo María Mercedes Carranza, con la Casa de Poesía Silva, estaba dándole un oxígeno a este territorio, como los 80s lo estaban asfixiando con todo el narcotráfico, con las guerrillas, nacimiento de paramilitares, etc. María Mercedes Carranza, una presencia muy sentida, fue de los primeros nombres que de manera absolutamente honesta hablaba de las masacres que se estaban dando en Mapiripán y Tuango, al punto en el que un momento terrible de Colombia, en el que, como decía otro poeta, la gente aprendía de geografía colombiana por las masacres que se daban. Hoy es muy común que gente que no ha salido de su cuarto hace poemas de Catatumbo, simplemente para ir a la feria del libro. En cambio ella sí conocía los territorios, conocía el dolor
y los planteó como nadie. En El canto de las moscas, por ejemplo, Tengo miedo o La soledad, y en su poesía reunida. María Mercedes Carranza, infaltable Sí, en este claro, espacio. poeta importante, muy importante para la literatura colombiana. Y es que tengo acá a Clea que se nos fue del sillón y entonces no ha hecho más que mirarnos y no me deja concentrar. Pero, Clea, ven, bueno, vamos a ver si viene, bueno, la presencia del día de No hoy. le gustó el tema de ella no le gusta el tema de la depresión, de la No, melancolía. No. Entonces, nada, voy a, así, ya para terminar, y porque dijimos que no íbamos a Yo tengo dejar que hacer un cierre muy breve. Apenas Sí. tú terminas, voy a hacer un 2 en 1. Ah, bueno, muy bien, listo. Vale. Importante. Entonces, no estás en promoción. Sí, exactamente. Listo. Porque Vale. sí hay dos presencias que no puedo dejar de comentar. Entonces, aquí voy. Bueno, Clarice Clarice Lispector. Lispector. Sí, bueno. Termino con Clarice Lispector, autora supremamente importante de la literatura latinoamericana, aunque habrá algunas personas que dirán que ella no es de Latinoamérica porque nació en Hungría. Sin embargo, ella escribió en portugués y ella se considera latinoamericana en todo el sentido de la palabra y todo lo que involucra la palabra latinoamericano. Clarice Lispector, tengo el libro de todos los cuentos y traje el de todos los cuentos porque ella también escribió novela. Traigo a colación este libro porque me parece que su obra literaria, narrativa, corta, que son los cuentos, es increíble, es impresionante. La obra de ella, estábamos hablando como de temas un poco así como llevados hacia la melancolía. En la obra de Clarice Lispector brilla una felicidad impresionante. De hecho, tiene un cuento que se llama Felicidad clandestina. La felicidad está en todos sus cuentos, pero la felicidad no en términos comunes y así como muy ordinarios, sino la felicidad en su máxima expresión, que son esas cosas mínimas, diminutas, imperceptibles, donde radica como la maravilla del universo. Entonces, en los cuentos de ella es increíble cuando los personajes, que casi todos los personajes son mujeres, los personajes protagónicos, porque aparecen personajes hombres, pero los protagónicos son mujeres, cuando las mujeres en un instante de soledad de repente tienen la epifanía de algo y esa epifanía las lleva a un lugar donde experimentan como placer, emoción, un placer que las hace llorar o un placer que las hace morirse de la risa, pero siempre como descomponer el lenguaje. Eso me parece impresionante de la forma como ella escribe. Como que uno lee y uno está acostumbrado al cuento donde se cuenta algo, donde se cuenta una historia, donde va a ocurrir algo impresionante. Aquí uno lee y como que no pasa nada, como que uno dice, no pasó nada, o sea, leí algo y no entiendo qué fue lo que pasó. Pero de repente uno empieza a comprender que sí pasó algo y que eso que pasó fue esa revelación que se produjo en un instante del cuento. La revelación puede ser frente al espejo, la revelación puede ser observando la naturaleza, la revelación puede ser en ver un caminito de hormiguitas que va pasando por el frente del personaje mientras está sentado en una banca. La revelación puede ser que de repente observó el rostro de su hijo y algo se le reveló ahí. Entonces son detalles diminutos, es una escritura así como, yo digo como de un estilo total, y no es casualidad porque a la señora Clarice Lispector le encantaba la moda y el estilo, y eso lo va a aplicar en su escritura, y eso también me parece fascinante porque en ella se ve clarísimo que la forma
nunca es ajena al contenido, sino que la forma muchas veces es efectivamente la profundidad del contenido que se revela en sus cuentos. Clarice Lispector. Apasionante. La hora de la estrella, ni hablar. Y con este termino yo. Entonces ahora sí mi pequeña trampa, mi pequeña astucia, ¿Cómo fue la promoción? mi dos en uno. Desde la semana, desde nuestro episodio pasado, le iba a mencionar Susan Sontag, por supuestísimo, se dice la mayor crítica literaria también de una Norteamérica en el muy buen sentido, en el sentido de la Norteamérica de los beatniks, en el sentido de la naturaleza de la Norteamérica de San Francisco, de California, de Nueva York en los 60s, que sí permitía una amplitud al mundo y no un sellamiento como el que se está viendo en nuestros días. Susan Sontag, y en esta edición en particular es un compilador imprescindible. Están sus más grandes ensayos, por ejemplo, sus textos, lo mencionabas, ella también es una apasionada sobre ensayos excelentes sobre la fotografía, sobre la moda. Susan Sontag es a una cultura norteamericana lo que Roland Barthes a la lingüística en Francia. Están los ensayos Bajo el signo de Saturno, el texto de La enfermedad y sus metáforas, textos sobre el cine de Antonioni, de Bergman, de Jean-Luc Godard, íntima amiga de Agnès Varda, que Agnès Varda es el gran corazón femenino de la nueva ola francesa. Susan Sontag, que también fue reportera de guerra, estuvo en Sarajevo. Sarajevo, más o menos, es Sarajevo para los 90s, es lo que está pasando con Palestina hoy. Y Susan Sontag cubrió Sarajevo y logrando unas páginas luminosas. Y Susan Sontag, presencia también imprescindible. Y si por alguna manera digo que Susan Sontag lleva el lenguaje norteamericano allá donde un Roland Barthes lo llevó al francés, en Francia hay ella sí está viva, Elisabeth Rodinesco, de las presencias que de manera excelsa unió literatura, filosofía y psicoanálisis. Elisabeth Rodinesco, de tendencia lacaniana, allá donde intencionalmente traiciona a su maestro, y es se puede decir hoy por hoy, la gran presencia testimonial de una constelación que sorprendió al siglo XX, que es el bien llamado estructuralismo, con presencias como Roland Barthes, decíamos, pero en este caso ella hace una obra que se llama Filósofos en la tormenta. Elisabeth Rodinesco, que está viva, tiene 80 años, se apropia de los pensamientos de 6 presencias que marcaron el siglo XX. Georges Canguilhem, que fue el profesor de Michel Foucault. Todas las tesis más profundas de la historia de la locura en la época clásica están en un libro que se llama Lo normal y lo patológico, de Georges Canguilhem. Por otro lado, Sartre, ahora que mencionabas a Simone de Beauvoir, es decir, Elisabeth Rodinesco, en este libro de Filósofos en la tormenta, se apropia el pensamiento de Georges Canguilhem, de Sartre, de Gilles Deleuze, de Jacques Derrida, de Louis Althusser. Todos tuvieron unas existencias, un final trágico, y como bien dice, no es ninguna oda, sino estaríamos hablando de que estaríamos supeditando a Elisabeth Rodinesco a Canguilhem, a Sartre, a Gilles Deleuze, a
Luis Althusser, a Jacques Derrida, pero ella misma va a decir, y yo creo que es el mejor modo de cerrar este episodio, dice, Elizabeth Ruinesco dice, aclaro que, lejos de conmemorar antiguas glorias o de apegarme con nostalgia a una simple relectura de sus obras, he intentado mostrar, haciendo trabajar el pensamiento de unos a través del pensamiento de los otros y privilegiando algunos momentos fulgurantes de la historia de la vida intelectual francesa de la segunda mitad del siglo XX, que solo la aceptación crítica de una herencia permite pensar por sí mismo, invertir un pensamiento e inventar un pensamiento para el futuro, un pensamiento para tiempos mejores, un pensamiento de la insumisión necesariamente infiel. Este episodio de Lirio Adudo, necesariamente insumiso, Sí, necesariamente infiel, que sea un llamamiento para todas ustedes, personas hermosas que nos escuchan. Nos vemos en un muy próximo episodio. Delirio Adudo. Chao. Y una pulguita. Hasta luego. Chao, chao. Agradecemos como siempre a Aurín y a John Iker por la edición y producción de este podcast. Y también les recomendamos, por favor, que no olviden suscribirse a nuestro canal por YouTube o por Spotify y también seguirnos en nuestra red social en Instagram, @delirioaduo. Gracias por escucharnos. Chao. Hasta luego.